Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas y amigos. Es un gusto volverles a saludar y poder estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. Vamos por la lección número 5 sobre la segunda venida de Cristo. Es importante y felicito a todos los que han hecho las tareas, me tienen muy contenta. Eso demuestra el interés no a mí, porque realmente el interés no es para mí, es para el Señor. Demuestran al Señor el corazón que ustedes tienen, el deseo que ustedes tienen, que el Señor vea en ustedes la forma en que ustedes están enseñando, aprendiendo, porque también sé que hay algunos que están transmitiéndolo, entonces es una forma de enseñar y lo están transmitiendo, contándolo, diciéndolo. eh, entonces, realmente yo sé que eso es de gran valor y glorifico al Señor por esto. Realmente glorifico al Señor por darme cuenta de que todo está ayudando para bien y que se está sacando un buen provecho. Vamos a iniciar con una oración y vamos a darle gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido, por todo lo bueno que Él es, por todo lo que nos da y todo lo que Él está con nosotros. Padre bendito, alabamos tu nombre y te damos las gracias, Señor, en esta hora por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es grande y para siempre. Señor, te pido porque abras el entendimiento de cada uno, Señor, de mis hermanos que van a escuchar de tu palabra. Que todo lo que yo diga, Señor, seas tú quien lo ponga, que no sea yo, sino que seas tú, Señor. Dirígeme, dame la capacidad de decir las cosas como están en tu palabra y enseñar lo que tu palabra dice, Señor, no lo que yo quiero. Así que te pido, Señor, que te glorifiques una vez más y que todo lo que se haga sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar a darle continuidad a lo que ya nosotros veníamos estudiando y vamos arrancando con la clase número 5 de la segunda venida de Cristo, con fecha de hoy, 25 de junio del 2021. Está yéndose rápido este año, yo siento que vamos muy rápido. Bueno, en la clase anterior vimos por qué se requiere la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerdan que vimos que primero porque Dios había hecho la promesa y segundo porque Jesús había hecho la promesa? Eso es parte para que lo recuerden. Porque era necesario o se requería la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a continuar y vamos con el punto 3. En tercer lugar, el plan de Dios para la iglesia exige la venida de Cristo. En Apocalipsis 3:10 dice, Jesucristo mismo lo prometió. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, este pasaje lo vamos a ver después y ténganlo muy presente, porque este pasaje tiene que ver con la inminencia del arrebatamiento. ¿Por qué nosotros no vamos a pasar por la tribulación ni la gran tribulación? El Señor no nos va a permitir sufrirlo, pero hay un requisito, ser encontrados como iglesia hallados fieles, cada uno de nosotros. Vean el versículo y lo vuelvo a leer. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, cuando ya entremos a ver el arrebatamiento, que esto ya vamos a ver lo próximo, vamos a ver que este es uno de los pasajes que vamos a utilizar para afianzar, porque nosotros sabemos que es inminente y que la iglesia del Señor no pasa por la tribulación ni la gran tribulación. Y esto yo sé que va a ser de bendición. Lo más tal vez pueda ser que veamos al anticristo o lo conozcamos y la iglesia sea arrebatada. Es una de las posibilidades, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo más adelante y con más precisión cuando nos toque estudiarlo. Para cumplir esta promesa, entonces, Él debe volver a su iglesia
antes del comienzo de la hora de la prueba. Por eso es que ese pasaje dice de la hora de la prueba. Ese acontecimiento conocido, que es lo que les acabo de decir, como el arrebatamiento de la iglesia, es un aspecto o una fase de la segunda venida de Cristo. Recuerden que estamos viendo la segunda venida de Cristo como un todo. Él vino una vez y ahora viene por segunda vez. Esa segunda vez como un todo está dividida en una fase que es el arrebatamiento, que eso es que solo los hijos de Dios se van a dar cuenta que Él viene, solo los hijos de Dios se van a dar cuenta que Él regresa por los suyos, por su iglesia, y está la segunda parte que es cuando pasen 7 años de tribulación y gran tribulación, el Señor volverá con los suyos, con su iglesia amada, a reinar en esta tierra por 1000 años. Y ahí es donde se van a dar una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, esto es para que lo tengan ustedes presente sobre la segunda venida de Cristo. Después del arrebatamiento, Cristo recompensará a su iglesia. ¿Y por qué la va a recompensar? Por el buen servicio. Por el buen servicio que su iglesia, que ama al Señor, ha tenido. Entonces, Romanos 14:10 dice, porque entonces, dice, juzgas a otro creyente. ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Primera de Corintios 3, 11 y 15. Vean que está haciendo un llamado al servicio que nosotros estamos dándole al Señor. Entonces nos dice que nosotros, y este juzgar, lo que está hablando es de que no juzguemos si no hay un justo juicio para juzgar. La gente dice, ay, no juzgue porque es malo juzgar. Pero la Biblia nos enseña que yo puedo juzgar con justo juicio, ¿verdad? Con una verdad, teniendo yo realmente las pruebas y que no sean cosas circunstanciales, sino pruebas fehacientes para poder yo defender algo. Entonces, por eso es que él aquí está haciendo, Pablo, esta recomendación y dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? O sea, usted no tiene razón, porque usted no pagó la sangre por él, usted no vive para esa persona. Entonces, porque usted juzga, no hay nada de peso. Dice, recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Y eso se refiere cuando uno dice, es que ese hermano no trabaja, es que esa hermana da mala clase, es que esa hermana tenía que venir temprano a limpiar y no limpió, es que esa hermana tenía que venir a sacudir sillas o bancas y no vino, y me toca todo a mí. Entonces, a eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Recordemos que todos fallamos y recordemos que algún día vamos a estar delante del tribunal de Dios. Primera de Corintios 3, del 11 al 15 dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento, Jesucristo, podrá usar una variedad de materiales. Aquí es cuando van a probar a nosotros las obras que nosotros hayamos hecho para el Señor. Entonces dice que nosotros vamos a ser probadas en estas obras y dice, el que edifique sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Entonces dice, podrá usar, el que edifique sobre este fundamento, Jesucristo, podrá usar una variedad de materiales en su trabajo. Ahora, esto que va a decir aquí, bueno, oro, plata, joyas, madera, heno y hojarasca, que se traduce del griego como estiércol, literalmente. Aquí está diciendo Pablo que lo que yo sobreedifico sobre el fundamento que es Jesucristo, en mi trabajo, va a tener ese tipo como de escalones, ¿verdad? Entonces dice, bueno, unas cosas que ustedes trabajan y las van a trabajar muy bien para el Señor, eso va a ser oro. Otras cosas van a quedar como plata, otras cosas van a ser joyas, otras cosas madera, otros que no vayan a trabajar mucho va a ser como el heno, y otros que no trabajen prácticamente nada para el Señor, pues será como estiércol, no tienen nada que haber trabajado, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. El versículo 13 dice, pero el día del juicio
Vean que está hablando sobre lo que nosotros hagamos mientras estemos aquí, una vez que hemos conocido al Señor, las obras que nosotros hayamos hecho. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará. Aquí está hablando que la salvación no se pierde. Recuerden que hay puntos muy importantes donde nosotros tenemos que afianzar la doctrina que ya hemos aprendido. Por eso dice que la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida, porque delante de Jesucristo se dará cuenta que no trabajó como debería trabajar, ni pudo poner nada de oro que fuera el mejor material para la obra del Señor, pero no en forma económica, sino en forma simbólica, de que para el Señor eso tuviese un peso como de oro. Entonces dice, el constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Así es como va a pasar. Entonces tenemos que estar seguros de cuánto nosotros trabajamos por la obra. Si nuestro trabajo, ver y revisar desde ahora cómo he trabajado yo con el Señor, con mi conocimiento, con lo que estoy aprendiendo, estoy trabajando en la obra del Señor. Pueden probar mis hechos y el Señor puede decir, esto tiene un valor como el oro, o esto tiene un valor como la plata, o tiene un valor como piedras preciosas, o esto es simplemente heno, que es paja, o el Señor dirá, no, es que esto es hojarasca, estiércol, todo lo que trabajó supuestamente por mí. Entonces a eso es a lo que tenemos que referirnos, que nuestro trabajo en la obra del Señor sea un trabajo que más bien sea como el peso del oro. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos. Hermanos, presten atención a esto, pues cuando el Señor vuelva, Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. 2 Corintios 5:10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:10 dice, quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. 2 Timoteo 1:12 dice, por esto estoy sufriendo aquí, en prisión, dice Pablo, pero no me avergüenzo de ello porque yo sé a quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Vean qué belleza, toda la confianza tan grande que están poniendo aquí en estos pasajes para que nosotros tengamos esa confianza de que Él va a volver. Y que tenemos algo seguro. ¿Qué tenemos seguro? ¿En quién confío yo mi vida espiritual? En que el Señor Jesucristo la guarda y la cuida. A eso es a lo que está hablando. Segunda de Timoteo 1:18 dice que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Segunda de Timoteo 4:8, y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, eso lo dice Pablo, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, dice Pablo, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Apocalipsis 11:18 dice, y las naciones se llenarán de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado.
es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Este tiempo, hermanos, de recompensa presupone que Cristo haya regresado ya por la iglesia. Cuando está hablando de esta recompensa es porque ya Cristo ha venido, que es lo que les he venido diciendo, que vamos a hacer, recibir premios y galardones conforme nosotros trabajamos. Dice después, en el periodo de los 7 años de tribulación, la iglesia glorificada, la esposa de Cristo, celebrará las bodas del Cordero. Esto lo vamos a ver después en detalle. Apocalipsis 19, del 7 al 9, habla de esto. Dice, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Según de Corintios 11:2 dice, pues lo celo, vea cómo cela Pablo, cómo Pablo le interesaba que esta iglesia se mantuviese muy limpia, muy pura para el Señor, y le dice, pues lo celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia para su único esposo, Cristo. Entonces, una vez celebrada la boda del Cordero, volverá triunfante con él a la tierra. ¿Quién? La iglesia. Todos volveremos nuevamente con él. Apocalipsis 19:14 dice, los ejércitos del cielo, nosotros vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Comparemos las vestiduras de los ejércitos de los cielos con la vestidura de la iglesia de Cristo. Dice, lino blanco y puro de la más alta calidad. Apocalipsis 19:8 dice, a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. ¿Quién es ella? La iglesia. A ella se le ha concedido, pues el lino de la más alta calidad representan las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Entonces, en el siguiente versículo vamos a ver que en aquel tiempo la iglesia será vindificada o vindicada a todo lo que el mundo incrédulo trató mal a la iglesia, no la trató bien, se burlaron de los cristianos, sufrieron persecución, muchos murieron en martirio. Entonces, en este tiempo, el Señor va a hacer eso con la iglesia, ante un mundo incrédulo, dejando claro quién es realmente los que pertenecen al Señor. Según de Timoteo 2:19 dice, pero la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce, oigan bien hermanos, presten atención, el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Entonces, el plan de Dios para la iglesia, lo que Dios quiere para su iglesia es rescatarla, hermanos, de este terror que va a venir de la tribulación y la gran tribulación. ¿Cómo la va a rescatar? Bueno, por medio del arrebatamiento, o conocido también como el rapto. Y la quiere recompensar por su fiel servicio, vindicarla a la iglesia en exaltación en su reino ante un mundo que la despreció, que se burló, que la hizo pasar mal. Por esto se requiere que Cristo vuelva. Por eso se requiere que Cristo vuelva, que ese es el punto 3, el que estamos viendo. Ahora con los siguientes pasajes podremos ver cómo a Jesucristo siempre le fue prometido todo y se cumplirá. Y juicio hacia las naciones incrédulas. Vea lo que dicen y presten atención Isaías 11, del 1 al 5. Dice, del trono de Isaí
saldrá un retoño, de sus raíces un renuevo. El Espíritu del Señor siempre estará con este nuevo rey. Le dará un espíritu de sabiduría y entendimiento y lo guiará y le dará poder y el Espíritu le permitirá conocer al Señor, así le llenará de un respeto profundo por el Señor. Se deleitará mostrando respeto al Señor. No juzgará según las apariencias ni hará decisiones basadas en rumores, sino que hará justicia a los pobres y decidirá honestamente a favor de los indefensos del país. Sus órdenes serán como una vara de castigo para el violento y sus palabras harán que mueran los perversos. La justicia será su cinturón y la fidelidad el ceñidor de sus cadenas. Ahora les voy a pedir que ustedes en casa puedan ver estos pasajes y anoten la cita que les voy a dar para que ustedes los busquen en la casa, en sus Biblias. Miqueas 4, del 1 al 8, y lo leen. Sofonías 3, 8. Mateo 25, del 31 al 46. Miqueas 4, del 1 al 8. Sofonías 3, 8 y Mateo 25 del 31 al 46. En estos pasajes ustedes van a ver la descripción, cómo será el juicio a las naciones incrédulas. Y estos pasajes los va a tratar aquí. Como tal juicio no tuvo lugar en la primera venida de Cristo, porque Él no vino a juzgar, Él venía a morir por los pecadores, tiene que volver entonces para llevar a cabo ese juicio contra las naciones. En cuarto lugar, el plan de Dios para Israel, el plan que Dios tenga para su pueblo amado, su pueblo elegido, que es Israel, exige que Cristo vuelva. La Biblia enseña que Dios no ha terminado aún con Israel. Su pueblo de pacto, ese pueblo amado por el Señor, por el cual el Señor pide que oremos por la paz de Jerusalén. Aunque Pablo era el apóstol a los gentiles, Pablo sabía que Dios siempre seguía amando a su pueblo Israel. Entonces, Pablo hace una advertencia tremenda, y pónganle atención a esta advertencia. Romanos 11:13 dice, a ustedes que no son judíos, les digo, puesto que soy apóstol de los que no son judíos, le doy la mayor importancia a este trabajo. Vea Pablo lo importante que era para él saber el llamado que él tenía de parte de Dios. Primera de Timoteo 2:7 dice, por esto fui nombrado apóstol para anunciar este mensaje. O sea, fui nombrado maestro para promover la verdad y la fe a los que no son judíos. No les miento, lo que les digo es cierto, dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo estaba haciendo una referencia de lo importante que sigue siendo el pueblo de Israel para Dios. Es el pueblo que él eligió. Entonces sigue siendo importante. Por una inspiración divina, Pablo escribió una pregunta retórica que llama mucho la atención. Y esta pregunta retórica que hace Pablo, la escribió de esta forma y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Aquí está la pregunta retórica. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Entonces, y vuelve con otra pregunta retórica, entonces yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que ya ha elegido. ¿Se acuerdan de lo que dice la Escritura sobre Elías? Cuando se quejó ante Dios contra Israel, Pablo les está hablando a los no judíos sobre esta situación. No se crean tampoco ustedes tanto, los que no son judíos, porque Dios no ha dejado de amar a su pueblo, que es Israel. Eso es lo que está tratando Pablo de decir ahí. Jeremías 31, del 35 al 37, dice, hablando por medio del profeta Jeremías, Dios declaró en términos muy fuertes que nunca desecharía de modo permanente
a Israel. Entonces están las cosas muy claras. Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman las ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, Él no los va a desechar para siempre, ni por siempre. Es un tiempo en el cual el Señor los apartó y entró lo que conocemos, la plenitud de los gentiles, que somos nosotros. Y cuando acabe esta plenitud de los gentiles, viene el arrebatamiento. Esto lo vamos a ver más adelante. Ya esto yo creo que lo habíamos visto, por lo menos hay algunos alumnos, creo que Ronald y Katia y Débora lo habían visto en clases anteriores, cuando hablamos un poquito y tocamos este tema sobre el arrebatamiento y por qué nosotros como gentiles, Dios nos había dado a nosotros esa bendición, que somos el olivo injertado, y el verdadero olivo es Israel. Entonces, podemos ver el mismo pasaje en una versión más clara. Vamos a verlo en Jeremías 33, 25 y 26. Y dice, sin embargo, esto dice el Señor, así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaría a mi pueblo. ¿Ven que está más claro? Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de los que descendientes de David gobiernan a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Está hablando de su pueblo. Además de esta existencia continua como nación, Dios le prometió a Israel cosas muy bellas como salvación, le prometió paz, prosperidad, seguridad y un reino. Y podemos ver en este momento cómo está el pueblo de Israel. Tiene la salvación a su alcance porque el Señor todavía permite que su pueblo de Israel conozcan de Jesucristo, y son los que nosotros conocemos como los judíos mesiánicos que aceptan a Cristo, pero eso es ellos, porque son judíos. Les da paz, porque el Señor les da paz a su pueblo, aún en medio de tanta situación, tanto bombardeo, tanta guerra con los enemigos de Israel, ellos pueden lograr tener paz. La humillación de Cristo para que ellos pudieran disfrutar de todas estas cosas, aunque ellos al principio no se dieron cuenta de que era el Mesías el que había venido o no lo quisieron entender. Pero también podemos ver que tienen prosperidad. El pueblo de Israel es un pueblo próspero en todo sentido. Es una potencia que es pequeñito, sí, pero es un pueblo bastante próspero. Es seguro, hay una seguridad, hay una cantidad de alarmas, ellos saben bien dónde van a caer los cohetes que lancen en contra de ellos y todo, y los detectan e incluso hasta en el aire los exterminan. Entonces Dios le ha dado a Israel mucha seguridad y le ha dado un reino. Y ese reino nadie se lo puede quitar, porque ese reino viene de parte de Jesús. Entonces, por eso es que nosotros vemos lo importante que es. Vamos al quinto lugar. En quinto lugar, la humillación de Cristo, como se humilló el Señor, exige que Él vuelva. Y vamos a ver esto. En su primera venida fue rechazado, vituperado, ultrajado y ejecutado como un delincuente, como un criminal, sin serlo, como alguien común. Por esa razón, no puede ser la forma en la que termine esta maravillosa historia que tiene que ver con nosotros los seres humanos. Un día,
como dice Filipenses 2, del 10 al 11, dice, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le darán gloria a Jesucristo y la gloria la va a recibir el Padre. En aquel falso juicio que le hicieron a Jesús, ustedes se acuerdan, el sumo sacerdote le dijo, en Mateo 26, 63 y 64, los versículos, y dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el Señor ni le dice no, sino que le dice, usted mismo lo está diciendo. Usted mismo está diciendo que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, es inconcebible que la última visión que el mundo ha tenido del verdadero y único Hijo de Dios que vino a salvarnos, que esa visión que el mundo tenga sea como la de un criminal, sea como la de un guerrillero, sea como totalmente distorsionada, y que se pueda ver como ese criminal que sangró, moribundo, crucificado. Jesucristo debe volver, y volver para revelar su gloria, para revelar su gloria. Por eso es que Él va a volver, porque ya no van a verlo como Él vino, ni lo van a ver como lo maltrataron, sino que vendrá a recoger a su iglesia y después vendrá a gobernar. En sexto lugar, el juicio de Satanás. Eso es muy importante, exige que Cristo vuelva. Jesucristo es el gobernante de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Pero ¿por qué se requiere que Jesucristo venga? Exige que Él vuelva. ¿Por qué? Porque Satanás en este momento es el gobernante temporal de este mundo. Él es el que gobierna todo y mueve todo, el pecado y todo en este momento. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Juan 14:30 dice, no estaré hablando mucho tiempo con ustedes porque viene el que manda en este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Está hablando Jesús sobre Satanás. Juan 16:11 dice, en cuanto a quien quiera, en cuanto a quien será juzgado, porque el que manda en este mundo ya ha sido condenado. El Señor está diciendo, hay alguien que ahorita manda, pero es temporal, porque ya está condenado. Y ustedes van a ver eso. En Corintios, Pablo nos habla del Dios de este mundo. Así lo describe Pablo. Presten atención. En Corintios, en el libro de Corintios, Pablo nos habla del Dios de este mundo y Dios con minúscula. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo, con minúscula, Dios, ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo, no los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Nos dice que emplea el poder de la muerte para esclavizar a los hombres. Entonces, nosotros nos damos cuenta cómo está jugando el enemigo con las cosas. Pero Jesucristo es el legítimo soberano. Apocalipsis 5:1, ya ustedes lo han visto anteriormente, donde dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi el rollo que estaba escrito por ambas caras y que estaba cerrado con los 7 sellos. Entonces, ahí podemos ver que Jesucristo se puede notar en que Él es el soberano legítimo de todas las cosas. Es el único realmente, ¿verdad? Entonces podemos verlo. Jesucristo vendrá para destruir al príncipe de este mundo. O sea, un proceso que empezó desde su primera venida. Desde ahí comenzó, desde que Él lo venció en la cruz del Calvario.
Entonces Romanos 16:20 dice, muy pronto Dios, que trae la paz, aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesús los bendiga en abundancia. Y primera de Juan 3:8 dice, el que sigue pecando es del diablo. Escuchen, el que sigue pecando es del diablo. Una vez que nosotros conocemos a Cristo y nos conformamos y nos gusta vivir en pecado y nos gusta desobedecer a Dios y no nos hace sentir mal, entonces tenemos bien claro que no podemos ser hijos de Dios, somos hijos del diablo, le pertenecemos a él. Pues el diablo siempre ha pecado y por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Léanlo muy bien, está en primera de Juan 3:8. Y con su segunda venida el Hijo de Dios reclamará lo que es suyo, que es todo, el regalo que ya vimos que Dios se le dio. No solo este libro como un cumplimiento de las cosas que van a pasar, sino porque Él es el soberano de todas las cosas. En séptimo lugar, la expectativa de los creyentes exige que Cristo vuelva. Exige que Cristo vuelva. Entonces, porque los creyentes estamos en esa expectativa, los hijos de Dios estamos esperando que Cristo vuelva. Entonces dice 1 Corintios 15:19, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, o sea, si nosotros tuviéramos esperanza en Jesús solo por el tiempo que vamos a estar aquí viviendo, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque sería todo pasajero, sufriríamos por la causa de Cristo en vano, pasaríamos las cosas en vano, no tendría sentido. Pero dice, pero el esperar en Cristo no es solo para esta vida, sino para la eternidad con Él, porque hay esa promesa. Como dice Tito, en Tito 2:13, dice, los creyentes son los que constantemente están aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? El arrebatamiento y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, vuelvo a repetirles, ¿cuál es esa esperanza bienaventurada? El arrebatamiento, esa promesa que se cumple en la segunda venida de Cristo. Los salvos que aman su venida están esperando. Segunda de Timoteo 4:8 dice, ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación, está diciendo Pablo. El Señor juez justo me la dará ese día y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. La expectativa de que Cristo vuelve un día, hermanos, y lleve a los creyentes al cielo para que vivan en su presencia para siempre y por siempre, nos da a nosotros una esperanza y nos da a nosotros un consuelo de saber que todo lo que podamos pasar aquí llegará un momento en que ya cesará y que en la eternidad, en el cielo, con Él no vamos a tener que pasar nada de esto. Juan 14, del 1 al 3 dice, no se preocupen, les dice Jesús, confían en Dios, confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría, voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar, a ustedes regresaré y los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Ahí está la promesa de ese arrebatamiento y que eternamente vamos a estar con Él. Primera Tesalonicenses 4:18 dice, apártense entonces de toda maldad y anímense entonces unos a otros con estas palabras. O sea que animémonos, diciéndole a nuestros hermanos en la fe, Cristo volverá y esto será pasajero y ya nosotros no vamos a tener más que sufrir ni pasar ninguna situación porque esto pasará. Entonces, vamos a ver un punto importante que está dentro de lo que estamos analizando y vemos esa gloria de la segunda venida de Cristo. Esa gloria preciosa. Dice, con las nubes a reinar por 1000 años. Vean qué bello.
con las nubes a reinar por 1000 años. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando todo ojo le verá es cuando Él venga en esa segunda fase y ya viene con nosotros, que ya estuvimos con Él 7 años celebrando las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Entonces dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, a veces en las escrituras, hermanos, las nubes simbolizan la presencia de Dios. Se empleó una nube como una manifestación visible de la presencia de Dios con Israel durante el vagar que ellos tuvieron en el desierto. Éxodo 13, 21 y 22 dice, el Señor los guiaba de día con una columna de nube y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche. Vea cómo cuida a Dios, y cuidó en ese momento también a su pueblo Israel. Con ellos siempre iba. De día la columna de nube simbolizaba la presencia de Dios. Y de noche, la columna de fuego simbolizaba también la presencia de Dios. Éxodo 16:10 dice, cuando Aarón habló con la comunidad israelita, ellos voltearon hacia el desierto y vieron aparecer la gloria del Señor en una nube. Número 10:34 dice, desde que dejaron su campamento, está hablando de Israel, la nube del Señor estaba sobre ellos durante el día. O sea, los cuidaba de una manera preciosa. ¿Cuida Dios al Hijo suyo hoy en día así? Sí, porque Él mora en nosotros. Su Santo Espíritu que mora en nosotros nos cuida a nosotros así, nos redarguye. El Espíritu Santo nos aconseja, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto, y nos lleva a la palabra de Dios para confirmarlo a través de la palabra. Entonces, con referencia a esto que les estoy hablando, al dar la ley en el monte Sinaí, también ustedes van a recordar que había una espesa nube sobre ese monte, sobre el monte de Sinaí, y simbolizó la presencia de Dios. Eso es lo que estaba simbolizando. En Éxodo 19:16 dice, en la mañana del tercer día, una nube muy densa se colocó sobre el monte y cayeron truenos y relámpagos y se escuchó el fuerte sonido de una trompeta. Todos los que estaban en el campamento temblaron. Aquí campamento es tabernáculo. Cuando el Señor hablaba con Moisés en el tabernáculo, ¿lo recuerdan? ¿Verdad que yo creo que ustedes se acuerdan de eso, que el Señor venía a hablar con Moisés? Está en Éxodo 33:9 y dice, cuando Moisés entraba en la carpa, o sea, en el tabernáculo, una columna de nube bajaba y se colocaba frente a la entrada del tabernáculo del encuentro, y luego el Señor le hablaba a Moisés. Entonces esa nube lo que simbolizaba era la presencia de la gloria del Señor. Ahora, en este momento nosotros no podemos ver la gloria del Señor tal cual es, porque no la soportaríamos. Tenemos un cuerpo tan pecaminoso que no soportaríamos ver la gloria de Dios. Moriríamos si lográramos verla. Entonces el Señor siempre ha tenido que utilizar algo para manifestar su gloria. Ha hecho alguna cosa, y en este momento vemos que una de las cosas que Él utilizaba era la nube para simbolizar su encuentro. También recordemos que tanto el tabernáculo como el templo estuvieron llenos de una nube que simbolizaba la gloria de Dios en sus dedicaciones. Y veamos lo que nos dice el libro de Éxodo sobre la nube en el tabernáculo. Vamos a ver lo que dice. Dice Éxodo 40, 34 y 38. La nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube se había colocado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Siempre que la nube se alzaba del tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Vean qué interesante. Esa nube se levantaba y los israelitas empezaban a caminar.
Y si la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que la nube se alzara para poder continuar. Durante el día la nube del Señor se colocaba sobre el tabernáculo de reunión y de noche se veía fuego sobre el tabernáculo. Esto sucedía a la vista de todos los israelitas. Debe haber sido maravilloso, pero maravilloso haberlo visto. Esto sucedía a la vista de todos los israelitas durante toda su marcha. Entonces estamos viendo todas las cosas bellas que ellos lograban hacer, todo lo que ellos podían hacer. Yo pienso que debió haber sido bellísimo haber podido ver cómo el Señor guardaba a ese pueblo, cómo lo guardaba del día y cómo lo guardaba por la noche. Y realmente es asombroso, hermanos. Yo me maravillo de pensar en que el Señor los cuidaba tanto, pero tanto, 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 y los sigue cuidando porque lo sigue demostrando. Vamos a ver lo que dice sobre la nube en el templo. Ahí vimos lo que decía en el tabernáculo. Ahora vamos a ver lo que dice en la nube en el templo. Primera de Reyes 8, del 10 al 12, dice: cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, o sea, del templo. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Por qué dijo Salomón esto? Porque Salomón lo que estaba diciendo es: Jehová ha dicho que él habitaría en un lugar donde hubieran tinieblas, él iba a estar presente para traer luz. Por eso se llenó el templo de la gloria del Señor. En estos dos diferentes pasajes podemos ver que tanto el tabernáculo de reunión como en el templo estuvieron llenos de la nube que simboliza la gloria de Dios en las dedicaciones que le hacían. Entonces Jesucristo también ascendió al cielo en una nube. Hechos 19 dice: después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, quienes sus discípulos que estaban con él, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Los creyentes ascenderán con las nubes en el arrebatamiento. Subiremos con las nubes. Primera Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes juntamente con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre, con estas personas que murieron creyendo en Cristo como Salvador, que es la primera resurrección. Acá vemos la profecía que Jesús recibía, el reino, y lo comparamos con Mateo 24:30, y dice: en estos días la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo. Entonces toda la familia de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá así vendrá, ya para venir a reinar, y vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que las nubes, hermanos, siempre describe el descenso de Cristo del cielo, siempre. Y simboliza, como lo vimos antes, la gloria de Dios. De manera muy significativa simbolizan esa luz brillante que acompaña la presencia de Dios. Una luz tan poderosa que nadie puede ver y vivir. Éxodo 33:20 dice: pero no vas a poder ver mi cara, le dijo Dios, porque ningún ser humano puede ver mi cara y seguir con vida. Entonces, la apariencia de la gloria deslumbrante de Jesucristo, el resplandor de su gloria, o sea, ese resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, esa apariencia de gloria deslumbrante, la podemos ver en Jesucristo. Y así va a venir, y así lo vamos a ver. Aunque Él vino como siervo, no aprovechamos, o los que estaban en esa época no aprovecharon ver toda la magnitud de esa gloria que Él traía, aunque fuera
el Hijo de Dios y viniera como humano. Recuerden que era 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? El alcance, ¿qué alcance tendrá esta segunda venida? Presten atención, ¿qué alcance? Entonces, veamos lo esplendoroso de su venida con los santos en gloria, viniendo en las nubes. Entonces, Apocalipsis 1:7 dice, miren, Cristo va a venir en las nubes. Todos lo verán con sus propios ojos, incluso los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra llorarán por él. Sí, amén. Durante la encarnación de Cristo, cuando él estuvo aquí en la tierra, estuvo velada la gloria de Dios. Él no la quiso mostrar, pero hubo una oportunidad que sí tuvieron para verla, que fueron Pedro, Jacobo y Juan. Entonces solo ellos, solo Pedro, solo Jacobo y solo Juan pudieron ver este reflejo de esa maravillosa gloria cuando el Señor estuvo con ellos y sucedió la transfiguración de Jesús. Pero en esta segunda venida, todo ojo la va a ver. Su gloria será evidente para todo el género humano. Juan divide, porque así lo hace el apóstol, Juan divide en dos grupos, los que verán la segunda venida y los que le traspasaron. Cuando habla de que los que le traspasaron también, no se está refiriendo a los soldados romanos que estaban implicados ahí, porque no van a estar, que estuvieron implicados en la crucifixión de Cristo, sino se refiere a los que le traspasaron. ¿A quiénes? A los judíos, a esa creencia, esa doctrina que fue transmitida de generación en generación, de que estaban esperando el Mesías y que rechazaron al que está y al que vino, y siguieron transmitiendo que ese que vino y que murió en la cruz no era Cristo. Entonces a eso es lo que se refiere. Dice que estos soldados romanos implicados no son esos, son los soldados que van a estar en ese momento, que todavía no han creído en Jesús como Salvador, sino a los judíos incrédulos, que ellos al darse cuenta, cuando lo vean venir en las nubes, entonces llorarán. Y de verdad ellos como pueblo van a entender que mataron al Hijo de Dios. Lamentarán al darse cuenta del buen pastor que les envió Dios a su pueblo y ellos lo despreciaron. Entonces esos que estén son los que van a llorar y consintieron en su muerte, porque ellos también el día de hoy, por no creer en Cristo, consintieron en su muerte, aunque no hubieran nacido ni estuvieran en esa época. Pero como les digo, la enseñanza se va transmitiendo de generación en generación. Entonces consintieron en esa muerte, dudando, y dudan todavía el día de hoy, de esa primera venida. En Zacarías 12:10, Dios dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Israel, cuando vea al Señor descender en gloria, va a llorar de dolor, de ver lo que Dios les dio, lo que les envió. Se van a dar cuenta de que un montón que no eran parte de su pueblo, como nosotros los gentiles, lo disfrutamos, lo creímos, lo proclamábamos, decíamos y lo disfrutamos. Y ellos llorarán de arrepentimiento, de corazón afligido por haberlo despreciado. Así va a llorar. Pedro afirmó que el pueblo judío era culpable de la ejecución de Cristo. ¿Se acuerdan cuando él declaró muy valientemente en el libro de los Hechos, capítulo 2, 22 y 23, y dijo, varones israelitas, oíd esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro valientemente les dice, ustedes mataron al que Dios envió. Ese era el Mesías verdadero. Ese es el discurso que el apóstol Pedro hace en el día despuesito de celebrar Pentecostés. Está en Hechos 2. Con lo siguiente sigue Pedro en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Ustedes le pidieron a Pilato que soltara a un asesino. ¿Se acuerdan cuando ellos decían suelten a Barrabás, a que soltara un asesino? Y rechazaron al santo y justo. Ustedes, le dice Pedro, mataron al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó de la muerte, de lo cual nosotros somos testigos. Israel hace tanta lamentación en ese momento, cuando él da ese discurso, que ellos le dicen a Pedro, Pedro, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo solucionamos esta situación? Todo esto mal, este mal que hemos hecho. Y Pedro les dice, tienen que arrepentirse y pedir perdón a Dios. Tienen que tener arrepentimiento. Entonces, el lamento de Israel que se registra en Zacarías 12:10 dice, que fue leído antes, que nosotros lo leímos anteriormente, será un lamento genuino de arrepentimiento de este pueblo. Muchos judíos se salvarán durante la tribulación, porque muchos se van a salvar. Tanto los 144,000 como sus convertidos, esos van a salvarse. Y estos 144,000 no son los 144,000 que se van a salvar, como dice una denominación por ahí, una secta. No está hablando de eso. Lo que está hablando es las 12,000 de cada tribu de Israel. Forman 144,000 judíos que saldrán a predicar en la tribulación y en la gran tribulación al pueblo de Israel y a todo gentil que los escuche. Es la última oportunidad que tendrán para salvarse. Entonces, en esta segunda venida será el tiempo de salvación. Y habrá en aquel tiempo lo que dice Zacarías 13:1. Y dice, un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Juan describe al segundo grupo como todos los linajes de la tierra. Así lo describe Juan. Una alusión a las naciones gentiles incrédulas, que también Dios les va a dar oportunidad. Como el pueblo judío, ellos también harán lamentación por Cristo. Porque hoy muchos que no creen en Cristo como Salvador y creen, muchos que es el Hijo de Dios, otros que es profeta, pero no lo creen o no lo entienden o no lo quieren aceptar, que lo necesitan como Salvador, pedirle perdón, arrepentirse de sus pecados, entregarle su vida a Cristo, porque siempre les he dicho, esto no es una religión, es relación. ¿Cómo está mi relación con Dios? Entonces aquí, como pueblo judío, como pueblo que no, como judíos ellos también se lamentaron, pero nosotros como pueblo no judío también nos vamos a lamentar. Y parte de este lamento puede estar relacionado con el arrepentimiento de los que son salvos en aquel tiempo. Entonces los gentiles como los judíos también van a hacer lamentación. Van a darse en cuenta que rechazaron al Cristo y van a recordar en el momento de la tribulación quién les habló de Cristo, quién les dijo, mire, esto es verdad, mire, tome una decisión por Cristo. Y estas personas van a recordar, y yo tanto que me burlé, yo tanto que me burlé de tal, tanto que me burlé del otro, tanto que dije que no, que por mi tradición, que como yo voy a salirme de donde yo estoy para meterme en otra cosa, no. El problema es que el enemigo le hace sentir a la gente que traicionan dejando una enseñanza. Cuando el Señor lo que les está diciendo es, vengan a mí, búsquenme de corazón,
aprendan de mí, reciban palabra para que crezcan y realmente se puedan convertir de verdad de la oscuridad, salir y pasar a la luz, salir de las tinieblas y pasar a la luz. Entonces, Apocalipsis 7, del 9 al 10, habla de los salvos en aquel tiempo y dice, después de escuchar esto, vi una gran multitud delante de mí. Esto está escribiéndolo Juan. Y dice, había gente de todas las naciones, familias, razas y lenguas. Y era imposible contarlas. Estaban de pie, vestidos de blanco ante el trono y ante el Cordero, y tenían ramas en las palmas de las manos. Y gritaban, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Harán esa lamentación. Pero a diferencia, y esto es lo más triste, a diferencia de la nación judía que realmente se va a lamentar por ese arrepentimiento, los gentiles, o sea, los que no son judíos y estarán en ese momento de tribulación, no traerá como algo general, como al pueblo de Israel, un arrepentimiento realmente genuino. Como Israel, que Israel sí llorará genuinamente, porque ahí se dan cuenta que es su Mesías. No es lo mismo el arrepentimiento que va a tener el pueblo que no es judío, el pueblo gentil, porque el pueblo gentil va a arrepentirse diferente, de que siempre les dijeron que ellos no creyeron, pero de una forma muy diferente como el pueblo de Israel cree. Entonces, lamentación, esa palabra lamentación, viene de la palabra griega copto, de ahí viene, de la palabra griega copto, que literalmente significa cortar. La palabra se asoció con el lamento debido a la práctica pagana de cortarse a sí mismo cuando estaban en aflicción o en desesperación extremas. Un caso de esta palabra copto o copto es en Reyes, en Primera de Reyes 18:22. Ustedes se acuerdan cuando los profetas de Baal lo hicieron. Bueno, Hechos, Primera de Reyes 18:28 lo registra así, que los frenéticos y aterrorizados profetas de Baal se sajaban, o sea, se cortaban con cuchillos y con lancetas, conforme a la costumbre que ellos tenían, hasta chorrear sangre sobre ellos, en un modo de desesperación para que ese Dios al cual ellos adoraban se hiciera presente, ¿verdad? Entonces esto lo hacían en un intento desesperado por lograr la atención de su Dios. A los israelitas se les prohibía tajantemente participar de tales rituales paganos, porque eran rituales paganos, porque era a un Dios que ya sabemos de dónde proviene, no era el Dios verdadero. Entonces Levítico 19:28 dice, no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. Esta es una prohibición específica para el pueblo de Israel. Ahora, ¿será específica para nosotros también? Sí. Como hijos de Dios sabemos que el Señor dio esa orden a su pueblo. Si bien Israel es su pueblo amado por elección, nosotros somos su pueblo amado por arrepentimiento y fe en Jesucristo. Entonces para nosotros también va. Acá les recuerda que solo Él es Dios. Y esos rituales son pecado para quien los haga, pues Él no es un Diosito. Hermanos, procuremos no decir Diosito, porque el Diosito es el Diosito de los paganos. Nosotros tenemos un Dios grande, fuerte y todopoderoso. El nuestro es Dios. La Biblia nunca nos habla a nosotros de un Diosito. Entonces procuremos saber hablar cuando nos referimos a Dios, aunque sea por cariño. Porque los diminutivos yo sé que se utilizan por cariño, pero Él es Dios, nuestro amado Dios, grande, poderoso, en todo. Deuteronomio 14, 1 y 2, la parte A de la parte 2 dice, ustedes, dado que son el pueblo del Señor,
tu Dios. Nunca te hagas cortaduras en el cuerpo, ni te afeites el cabello que está encima de la frente en señal de duelo por un muerto. Porque eso lo hacían los paganos. Tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios. Entonces el lamento de los gentiles en esa mayor parte será motivado más bien por el terror, porque van a ver cosas que no se imaginaban que iban a ver. Y el pueblo de Israel está viendo a su Mesías que despreciaron muchos años atrás y que cumplió la promesa de volver. En cambio, los gentiles van a ser más por terror que por arrepentimiento, que van a estar en ese lamento, ¿verdad? Se lamentarán no por el Cristo que rechazaron, sino por su condena. Por eso es que va a sufrir más el gentil, porque el gentil lo que va a ver nada más es, bueno, como yo no lo quise aceptar y tanto me dijeron, todos los gentiles, la mayoría creían en ese Cristo y yo lo oí, y había muchas iglesias y hablaban de ese Cristo y yo lo rechacé, bueno, entonces como yo no lo quise, voy a tener una condena. Van a sufrir más por esa condena que por lamento de arrepentimiento. Entonces ellos no se arrepentirán de verdad de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hay una parte del pueblo gentil que no se va a arrepentir. Y eso lo dice Apocalipsis 9:21. Dice, esa gente no se arrepintió, ni dejó de matar, ni de hacer brujerías, tampoco dejó de robar, ni de tener relaciones sexuales prohibidas. Así que ustedes pueden darse cuenta todas las cosas que este pueblo hizo en el momento que estaban pasando por la tribulación, o que harán en el momento que pasen por la tribulación. Entonces vimos cosas muy importantes, porque es necesario que Él venga, porque es necesario que Jesús venga. Es necesario que Él venga por Él mismo, porque lo vimos como un criminal cuando Él vino, y no tiene que quedar eso, sino que Él va a venir como el que gobierna las naciones. Viene también por Satanás, porque viene a juzgar, y también viene para que presentara a la iglesia como esa esposa amada y no perseguida. Y también va a venir porque el Señor quiere también que su pueblo de Israel se dé cuenta que Él era el Mesías prometido y que Dios se los había mandado. Entonces, vimos cosas hermosas en esta lección. Para la próxima lección, si Dios lo permite, para el próximo viernes, que es viernes 2 de julio, vamos a ver cómo vamos a tener esa certeza de esa segunda venida. Y vamos a ver todo lo que esa certeza trae consigo. Y vamos a comparar en la próxima lección, comparamos la primera venida del Señor Jesucristo con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y eso es muy bonito. Van a ver ustedes esa comparación y se les va a quedar a ustedes grabada. Y vamos a ver también en esa lección por qué los cristianos en esa época de que estaba Jesús eran tan odiados y siguen siendo odiados hasta la segunda venida de Cristo. Y eso también lo vamos a ver en la lección siguiente, si Dios no lo permite. Así que, hermanos, espero que esta lección les haya gustado. Es una lección donde el Señor Jesús nos habla de una manera preciosa. Su palabra, como les digo, su palabra es siempre bella, es siempre bonita. Aprendemos, tenemos mucho para enseñar también. Compartamos la palabra, compartámosla. Y por favor, hermanos, hay unos que han hablado conmigo que sí tienen excusa o una excusa valedera de que ¿por qué no hacen las tareas? Pero si usted tiene el tiempito de hacer la tarea, hágala. ¿Por qué? Porque si usted hace la tarea, le va a quedar más grabado, va a quedar más en su mente lo que usted escuchó, lo que usted vio. Entonces, haga su tarea. Felicito a todos los que me han mandado las tareas. Estoy contenta porque todos han ganado 100. Es algo que llena mi corazón de gozo, porque yo sé que también el Señor se goza.
de ver que ustedes han hecho todo lo posible por traer las tareas y por cumplir las tareas y aunque les cueste. Y aunque tengan dudas de alguna pregunta o aunque alguna pregunta no la contesten del todo, pero se están esforzando y Dios a eso no se le pasa. Y eso alegra mi corazón de ver el esfuerzo que ustedes están haciendo. Así que el próximo viernes, si Dios lo permite, tendremos otra lección y pues que el Señor nos ayude a seguir adelante. Y por hoy es solamente eso. Recuerden que después de que yo termine de grabar, lo subo, les mando el link y también les mando la tarea para que ustedes tengan la tarea este fin de semana y para que ustedes tengan todo el resto del inicio de la semana siguiente para hacer la tarea hasta empezar con la lección número 6. Así que un fuerte abrazo, hermanos. Vamos a orar y vamos a despedirnos y vamos a darle gracias a Dios por esto. Padre de la gloria, te damos las gracias por esta clase tan linda, Señor, que solamente tú pudiste hacerla. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Te ruego, Señor, por mis hermanos, por todos ellos, Señor, por los amigos, por los que están escuchando tu palabra, para que tú les levantes, les ayudes y todos ellos puedan entender el mensaje de tu palabra. Y los que tienen que tomar decisiones por ti, Señor, o de consagración, o de arrepentimiento, o de salvación, que tu Santo Espíritu les hable y les ayude para que puedan tomar esa decisión y que no quede así, Señor. Y gracias, Padre, también por el nuevo grupo que ya va a iniciar con estas clases de Apocalipsis, Señor, porque es un grupo también grande y está esperándolo con muchas ansias, Señor, y tenemos que seguir avanzando y seguir trabajando fuerte en la obra tuya hasta que tú vengas, Señor. Gracias, mi Señor, por todo. Te doy en el nombre de Cristo Jesús una bendición para cada familia representada. Líbranos de las pandemias y ponemos en oración, Señor, los pastores de nuestras iglesias que han fallecido por COVID. Ponemos en oración, Señor, a sus familias. Esas familias que sabemos que ya los hermanos que han partido están en la presencia del Señor y disfrutando de la presencia del Señor, pero las familias, Señor, siempre quedan con ese dolor de la ausencia de ese ser amado que ya no está. Aunque nosotros sabemos que estas familias también tienen claro que algún día los van a volver a ver, pero el dolor siempre de las partidas, siempre, Señor, siempre son dolorosas. Entonces, pero sabemos que tu misericordia y la paz que tú has prometido, Señor, siempre trae ese consuelo. Y lo hemos visto, Señor, en los diferentes hermanos que han partido a tu presencia por esta pandemia y cómo tú has fortalecido a hijos, a esposas o esposos, a hermanos, a padres, Señor, y los has fortalecido de una manera preciosa y asombrosa, Señor, que tú les das fuerzas para que sigan adelante y el consuelo que ellos tienen es que algún día los van a volver a ver, Señor, como dice tu palabra. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos, nos quedamos contigo, te damos las gracias por todo, Señor, y recibe toda la honra, la gloria y el honor, porque todo es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, muy buenas noches, hermanos. Ha sido un placer y que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Así que nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes y seguiremos con este maravilloso estudio de la segunda venida de Cristo. Que la pasen muy bien, que Dios les bendiga y chao.